Bueno, si bien hoy, 1 de febrero, comienzo de mes, cuando muchos ya han regresado de vacaciones, pero ciertamente otros recién ahora salen. Y muchas veces se preguntan ¿a dónde vamos a ir? ¿En qué nos vamos a ir? ¿Dónde nos vamos a hospedar? Y eso a veces es un tema que muchos decimos, bueno, ¿qué haremos ahora? Yo quise mirar la palabra de huésped. Pueden tomar sus asientos. Dios bendiga. Y el huésped es una persona que se aloja en un hotel o en casa de otra persona, bien como invitado o pagando por ello. Y quería tomar en esta noche una palabra que está en Segunda de Reyes, capítulo 4, y comienza en el versículo 8, sobre un huésped que llegó a una casa. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra del Señor. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Eliseo pasaba por Sunem en sus viajes desde el Monte Carmelo hasta Jezreel, que era la capital. Sunem era la heredad de la tribu de Isaacar. En Josué capítulo 19, versículos 17 y 18 lo podemos mirar, que fueron 3 ciudades, Jezreel, Kesulot y Sunem. Y dice entonces la palabra que había una mujer importante que le invitaba insistentemente a comer. Cuando escucho la palabra insistente, siempre uno ve la persistencia de una persona. Y podemos mirar a veces cuando nos invitan a cierto lugar o a ir a algún aposento, alguna invitación. Y muchas veces uno por pena o por temor dice, bueno, vamos a mirar, quizás algún día, pero muchas veces por temor. Pero vemos que ella insistentemente le invitaba a comer. Y dice entonces que en el versículo 9, y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Podemos ver ciertamente que los ojos de ella fueron abiertos cuando reconoció entonces en Eliseo un varón santo de Dios. Y dice que entonces fue a su marido a rogarle. Vemos primeramente la honra y la sujeción hacia su marido cuando le pide a él que le haga entonces al varón de Dios un aposento. Y dice, te ruego que hagamos un aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Cuando vamos de vacaciones siempre buscamos dónde hospedarnos, pero buscamos muchas veces lo más cómodo, lo que pueda darnos a nosotros la comodidad y la tranquilidad a la hora de descansar. Si yo le preguntase, ¿qué busca usted cuando va a un hotel o cuando va a un aposento? Quizás usted busca la mejor habitación, con la mejor cama, con las mejores almohadas, quizás con un televisor, agua caliente. Pero vemos que ella le pide a su marido que coloque cosas esenciales para el profeta. Y dice que colocó una cama. En hebreo la palabra cama significa mitad y es estrado o aposento. La mesa en hebreo es shulchan y significa convite o comunión. La silla es kisé, sitio o trono. Y el candelero, la menorá, la presencia del Señor y la revelación. Entonces podemos mirar cómo ella preparó lo esencial que iba a necesitar este hombre de Dios para estar en comunión y en la presencia de su Dios. Y dice entonces en Isaías, quiero igual invitarlos al Isaías 66:1. Dice la palabra, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo?
Igualmente, Hechos 17:24 dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Y Primera de Corintios 6:19 nos da igualmente una revelación que dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ciertamente entonces somos nosotros templo del Espíritu Santo y templo del Señor. Dígame amén. Gloria a su nombre. Y dice el versículo 11, entonces que aconteció que un día vino él por allí, hablando de Eliseo, y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Vemos entonces una mujer, al principio leímos que era una mujer importante. Quizás tenía propiedades, su marido tenía una buena posición. Y vemos claramente que al ver Eliseo la honra que esta mujer tuvo con él para darle de alimento mientras pasaba, para hacerle un aposento para que él se quedase, él desea recompensarla. Y dice entonces, ella respondió, en la parte 13, y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Francamente, ella no muestra necesidad o no le dice al profeta lo que necesita, sino que ella dice que ella habita en medio de su pueblo, o sea, que tiene la posición necesaria y que no necesita nada. Pero el varón ciertamente la quiere recompensar y entonces le dijo su criado. Dijo entonces Giezi: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Ciertamente ella era estéril. Y para la cultura hebrea no tener hijos era una maldición porque igualmente se cortaba lo que era la línea de la genealogía o la descendencia. Sin embargo, Giezi pudo ver entonces la necesidad de ella. Muchas veces nosotros vamos a la presencia del Señor o vamos y nos podemos hasta quejar quizás con algún hermano, con algún familiar, de lo que tenemos necesidad, de lo que nos hace falta. Pero ciertamente Mateo en 6:8 dice que vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Y acá podemos ver entonces que ella declara que no necesita nada, pero Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe lo que tú necesitas esta noche, Dios sabe lo que la situación que estás pasando y Él te va a dar lo que a ti te falta. Ella pensó que lo tenía todo, pero le faltaba un hijo y Dios la bendijo con ese hijo. Amén. Y Él le dijo entonces, llámala, y Él la llamó y ella se paró a la puerta. Y Él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Ciertamente podemos creer nosotros que no necesitamos nada, pero es el Señor el que sabe los tiempos y conoce las sazones de lo que nos hace falta, y en su tiempo Él nos los va a dar. Gloria a su nombre. Vemos nuevamente que entonces en el versículo 18 dice, y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! El padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió.
Entonces ella subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Acá podemos mirar entonces que el aposento que ella había mandado a construir estaba en un lugar alto. Siempre recuerdo cuando vemos todo lo que fue el Éxodo y vemos cómo el Señor se reveló a Moisés. ¿Dónde se revelaba el Señor a Moisés? En el monte. Moisés tenía que subir al monte. Cuando Abraham fue igualmente a sacrificar a Isaac, ¿a dónde subió? Al monte. Entonces vemos cómo ella subió a la presencia del Señor. Si bien era un aposento que había construido para que la presencia del Señor habitase allí, ella tuvo la mejor decisión de subir al niño a la presencia entonces del Señor. Y dice que llamando luego a su marido, versículo 22, le dijo: te ruego que envíes conmigo alguno de tus criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y el marido entonces le preguntó: ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Es interesante cómo ella, a pesar de lo que está viviendo, de ver que el hijo se le muere en sus piernas, ella busca la mejor manera de buscar al profeta y aún así mantener la calma, que cuando su marido le pregunta: ¿qué vas a hacer? ¿Para qué vas a buscar a Eliseo? Y ella responde: paz. Después entonces hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a Giezi su criado: he aquí la sunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Nuevamente vemos la templanza del carácter, quizás la confianza cuando ella vuelve a responder: bien. Creo que cualquiera de nosotros estaría más que desesperados, quizás buscando a un médico, buscando ya en este momento, quizás estuviesen buscando entonces al del sepelio, pero vemos que ella busca al varón de Dios. Y a pesar de la situación que está viviendo, se mantiene en calma para responder: bien. ¿Pero por qué? Porque ella sabía que el varón de Dios, aquel que le había dado entonces la promesa, que le había dado la palabra, podía hacer algo con este hijo. Muchas veces cuando nosotros compramos un artefacto eléctrico, siempre miramos la garantía. ¿Qué garantía tiene? ¿Cuántos meses cubre? Y si llega a pasar algún desperfecto, ¿qué hacemos? Vamos al sitio donde la compramos. Pero a veces nos encontramos con la respuesta de que el sitio es simplemente un vendedor más y me debo dirigir al dueño, a la marca del artículo y esperar entonces para que este producto me sea devuelto, remunerado o el cambio en su defecto. Entonces ella igualmente la podemos mirar como esta mujer que dijo: tú me diste al hijo, entonces acá te traigo mi queja. Acá te traigo para que tú, Señor, me lo devuelvas. Y dice que llegó entonces ella a donde él estaba. Y dijo al varón de Dios, se asió a sus pies. Y Giezi se acercó para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha han cubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: pedí yo hijo a mi señor, ¿no te dije que no te burlases de mí? Vemos entonces claramente el reclamo de ella al mirar lo que había acontecido con su hijo. Entonces dijo él a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vemos igualmente la insistencia. Ella vio que Eliseo envió al criado, que envió a Giezi quizás a ir preparando el camino o ir preparando el momento, pero ella ciertamente dijo:
vive Jehová tu Dios y vive tu alma que no te dejaré. Vemos nuevamente la persistencia de esta mujer al mirar que el profeta debía ir a su lugar, a su casa, al aposento donde había entonces dejado al niño. Ciertamente la distancia, estuve investigando, y la distancia entre el Monte Carmelo y Sunem era unos 30 kilómetros. Quiere decir que había una distancia importante que ella ya había transcurrido, había recorrido, y como que dicen, no iba a ser en vano. Ya yo estoy aquí, ya te encontré, vamos a mi casa. Haz, Señor, la obra. Entonces, vemos como igualmente dice, él se levantó, versículo 31, y la siguió. Y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto a encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Vemos entonces como Eliseo fue entonces a orar al Señor. Si bien volvemos a mirar el proceso del artefacto, vemos entonces que Eliseo era simplemente el canal para ir hasta el dueño, que era el Señor. Y dice, entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró el calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió. Volvemos nuevamente como Eliseo subió igualmente a la presencia del Señor. Y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta sunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró y se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Ella fue directamente al hombre de Dios. Ella fue directamente a la presencia de Dios. Ella fue a buscar a aquel que sabía que podía hacer algo a su favor. Ella sabía que era ese varón de Dios al que el Señor le había revelado que no tenía hijo, que le había dado la promesa para su descendencia y que era él el único que tenía el poder y la autoridad para devolvérselo. Yo no sé en esta noche qué problema tú puedes estar atravesando. Yo no sé qué sueños puedes quizás tener que sientes que están enterrados, que se han muerto, alguna relación que tú puedas sentir que se está muriendo, o muchas veces problemas simplemente con tus vecinos, con tu pareja. Pero ciertamente el Dios de Eliseo es el mismo Dios que tú y yo tenemos, al mismo Dios que clamamos, que podemos ir ciertamente a su presencia para hallar gracia y misericordia al oportuno socorro. Gloria a Dios. Ella fue perseverante, no se rindió. Fue tal su fe que es mencionada en Hebreos 11. ¿Quiere acompañarme? Hebreos 11, donde podemos conseguir a los grandes hombres de la fe. Y aunque parezca increíble, yo también cuando la primera vez que me lo encontraba, dije, wow. Ciertamente, el versículo 35, cada versículo, o la mayoría de los versículos de este capítulo, dice, por la fe. ¿Qué tal si usted lee conmigo el 35 y dice, por la fe las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección? Qué interesante ver que hasta en Hebreos 11, donde podemos encontrar los grandes hombres de fe, los padres de la fe, podemos encontrar a esta mujer, ciertamente que el Señor honró con la resurrección de su hijo, por ella haber puesto también primero al Señor en primer lugar cuando le hizo
ese aposento para la presencia del Señor. Gloria a Dios. Pero más adelante, si me acompaña nuevamente en el Segunda de Reyes, capítulo 8, no termina allí la historia de esta mujer. Dice el capítulo 8 de Segunda de Reyes: habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él le había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Podemos mirar que igualmente Eliseo continuaba quizás la relación con esta mujer, porque si él continuaba haciendo las labores, entonces seguía quedando en la casa de ella. Y vemos cómo el Señor le advierte, y esto me lleva ciertamente al Salmo 91, cuando dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero hay otros versículos que quisiera mencionar y quisiera que me acompañara al Salmo 91. Dice el versículo 9: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y dice igualmente el versículo 16: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Luego en su casa, sé que muchos ya lo conocen, pero aquel que quizás por primera vez está escuchando una palabra del Señor, le invito a que lo lea, porque ciertamente hay bendición en ese salmo. Entonces podemos ver cómo Eliseo le advierte a la mujer lo que iba a acontecer. Venían 7 años de hambruna, 7 años en donde no iba a haber alimento, 7 años en donde quizás la tierra no iba a producir fruto. Pero el Señor le advierte y dice: entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, dice el versículo 3, la mujer volvió a la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Esta mujer, como había abandonado sus tierras, había abandonado su país, habían sido expropiadas, por así decirlo. Y dice el versículo 4, y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él le había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: Rey, señor mío, esta es la mujer, y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Qué interesante ver cómo nuevamente vemos la honra de esta mujer, que aun cuando ella había perdido sus tierras, ella había perdido todo el fruto de su campo por irse, el rey entonces le envió a que le devolviesen todo, aún los frutos de la tierra durante todo ese tiempo. Pero podemos mirar igualmente que esto se produjo por la honra de ella. Y muchas veces, muchas veces cuando nosotros
dejamos algo ciertamente en abandono, el Señor se encarga. Así que ciertamente creo que esas tierras produjeron fruto y fruto en abundancia. Y no era por casualidad. El mundo puede decir, qué casualidad, que cuando estaba el siervo Giezi hablando con el rey, llega esta tsunamita, llega esta mujer. Pero para los hijos de Dios sabemos de que no hay casualidad, hay propósito. Había un propósito que Dios tenía con esta mujer, con sus tierras y con su hijo, de darle la preservación. Todo esto se produjo cuando ella dispuso su corazón a hacer un aposento para el Señor. Y yo quería hacerle una pregunta en esta noche y le invito a ponerse de pie. ¿Tú quieres ser un hotel donde puedas pasar o donde el Señor pueda pasar un tiempo, o un aposento? ¿Quieres que el Señor sea un huésped o sea el dueño de tu vida y de tu corazón? Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor, que ha sido viva y eficaz.